Revelaciones divinas, el impactante encuentro del apóstol Felipe en el desierto Transformador en el tercer año de Joacim, rey de Judá. El apóstol Felipe se encontraba en Samaria, donde una gran multitud se reunía para escuchar el mensaje del Evangelio. Había grandes señales y prodigios, y muchos en la ciudad se convertían al Señor. Sin embargo, en medio de este avivamiento, Felipe sentía un ardiente deseo en su corazón. Era conocedor de que el Evangelio debía llegar más allá de las fronteras de Israel, y esa misión lo consumía. Una mañana, mientras oraba en busca de dirección, el Espíritu Santo le habló de manera clara y potente: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Esta orden, inesperada y, a primera vista, absurda, resuena en su ser. ¿Por qué dejar una obra tan fructífera para emprender un camino desértico? No obstante, la fe de Felipe le recordó las promesas y los propósitos inquebrantables de Dios. Con el corazón lleno de resolución, dejó todo y avanzó por aquel camino árido. Mientras caminaba, la calidez del sol iluminaba su rostro, pero sus pensamientos se ocupaban de la incertidumbre que le aguardaba. Ese desierto no era un lugar prometedor, y la soledad parecía amenazante. Pero en su corazón, la voz del Espíritu lo instaba: confía que hay un propósito en esto. Al avanzar pesadamente por el desierto, un carruaje comenzó a dibujarse en el horizonte. La figura de un etíope eunuco emergía, un alto funcionario de la corte de la reina de Etiopía. Este hombre, que había viajado para adorar en Jerusalén, leía en voz alta del libro de Isaías. Felipe se acercó, atraído por el murmullo de las palabras sazonadas de esperanza. ¿Entiendes lo que estás leyendo?, preguntó Felipe, y en esa pregunta, una chispa de relación divina encendió el aire. ¿Y cómo podré, si nadie me enseña?, respondió el etíope, sus ojos rebosando confusión y anhelo. El corazón de Felipe se quebrantó, se dio cuenta de que este encuentro era divino. Con fervor, comenzó a explicarle el pasaje, revelando cómo las profecías se cumplían en la persona de Jesucristo. Habló del sacrificio, de la redención y de la vida nueva que se ofrecía a todos. Mientras Felipe compartía, el semblante del eunuco se iluminaba. Era evidente que el Espíritu de Dios estaba obrando a través de él. «Aquí hay agua», exclamó el etíope de repente, lleno de fervor. «¿Qué impide que yo sea bautizado?». En ese instante de decisión, Felipe supo que su viaje había tenido un propósito. Cuando Felipe lo sumergió en el agua, un viento suave sopló, y en un abrir y cerrar de ojos, Felipe fue arrebatado por el Espíritu del Señor, dejando al eunuco en asombro y llena de gozo por su nueva fe. La obra de Dios se extendía más allá de lo que los ojos podían ver, desenredando un nuevo capítulo de salvación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, el etíope avanzó, lleno de gozo y fe renovada, mientras el camino espiritual de Felipe se extendía ante él. ¿Qué otros encuentros divinos aguardaban en el vasto desierto de la indiferencia humana? La historia no termina aquí, solo está comenzando a revelarse el extraordinario plan de Dios. Mientras el etíope continuaba su camino, rebosante de alegría y del nuevo conocimiento que había recibido, Felipe era llevado por el Espíritu a una ciudad llamada Azoto. Allí, cuando sus pies tocaron el suelo, la calidez de la gente lo envolvió y una nueva misión se vislumbraba ante él. El viento del desierto había llevado su mensaje a un rincón olvidado, pero el propósito del Señor le instó a levantarse nuevamente y proclamar las verdades del Evangelio.
y así fue que Felipe, motivado por la compasión y la urgencia divina, comenzó a recorrer las ciudades, compartiendo las buenas nuevas desde Azoto hasta Cesarea. Nadie podía ignorar el fervor que le acompañaba, la gente se reunía a su alrededor, atraída por la luz de la verdad. En cada lugar que visitaba, las sombras de la duda eran disipadas, y los corazones, enderezados. Un día, mientras permanecía en Cesarea, Felipe recibió la visita de un hombre que solía ser fariseo de nombre Saulo. Cargaba con un escuadrón de hombres en busca de cristianos, con la intención de perseguirlos. Sin embargo, cuando se acercó a Felipe, una chispa de reconocimiento cruzó entre ellos. Recuerdos de la dramática transformación de Saulo iluminaban el imaginario de Felipe. Este fariseo había pasado de ser un feroz perseguidor a un embajador del Evangelio. Felipe veía no solo al hombre que estaba frente a él, sino al gran instrumento que Dios estaba formando para expandir su reino entre los gentiles. Y en el silencio que siguió, Felipe sintió el peso de la esperanza del pueblo del Señor. Felipe, comenzó Saulo, he visto la gloria de Dios y el sacrificio de Cristo. Deseo compartirlo con otros. Las palabras estaban impregnadas de una convicción ardiente, un fuego del Espíritu que lo había transformado en una nueva creación. Felipe sonrió, y en esa sonrisa estaba la comprensión de los propósitos de Dios de que su evangelio alcanzara las fronteras del mundo. En los días que siguieron, Felipe y Saulo compartieron la misión en conjunto. Se movían de ciudad en ciudad, cruzando caminos y desiertos, llevando consigo no solo la palabra, sino el testimonio de sus vidas. La fe había crecido, y junto a ellos un grupo de hombres y mujeres comenzó a formarse, llenos de anhelo por seguir los pasos del Maestro. Sin embargo, en medio de este avivamiento, un murmullo ominoso surgía en otras partes. La persecución se intensificaba más allá de la comprensión humana, y algunos líderes religiosos, temerosos de perder su autoridad, urdían planes oscuros para sofocar la luz que comenzaba a brillar en las naciones. Felipe sentía esa tensión en el aire, una marea de pruebas que se avecinaba, y su espíritu se contrajo ante la realidad de la adversidad. Un día, mientras oraban juntos, el Señor reveló una visión a Felipe. Una gran multitud en un lugar desconocido enfrentaba la inminente desolación. «Ve y prepara a mis siervos», dijo la voz. «Un viento de resistencia soplará, y preparará el camino para que mi gloria sea revelada a toda nación». Felipe temía, pero su fe se aferró a la promesa de que Dios siempre tiene un plan soberano en medio de la tormenta. Las palabras del profeta Isaías resonaban en su mente: las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Así, con el corazón palpitante de anticipación y temor a la vez, Felipe se preparó para el viaje que lo llevaría mucho más allá de los horizontes que había conocido hasta ahora. La pregunta permanecía en el aire: ¿qué desafío divino le aguardaba en el anonimato de los caminos del mundo? Al igual que la voz del ángel que instruyó a Felipe en el desierto, otra advertencia se elevaba del cielo: estás a punto de ser parte de un milagro mayor. ¿Estás preparado para ver cómo la fe se expandirá a través de la adversidad y el sacrificio? Las palabras pesaban en su corazón, y con su espíritu encendido de esperanza, Felipe entendió que un nuevo capítulo de la historia divina estaba a punto de revelarse. Mientras la noche descendía sobre Cesarea, Felipe se sentía atormentado por la incertidumbre. Siempre había dedicado sus días a la predicación del Evangelio, pero ahora un peso espiritual más grande recaía sobre él. La voz del Señor aún resonaba en su corazón, y la visión de aquella multitud enfrentando la desolación lo mantenía despierto. ¿A quién se estaba dirigiendo Dios? ¿Qué significaba realmente el viento de resistencia? Unos días después, mientras caminaba por las empedradas calles de la ciudad, una multitud de creyentes se reunió en una plaza. Felipe vio rostros familiares, pero también vislumbró a otros que nunca antes había conocido. Con la energía de un torrente, el Espíritu Santo lo impulsó a compartir su mensaje de salvación. Hermanos y hermanas, comenzó, la luz del Evangelio brilla más intensamente que nunca. Aunque la oscuridad nos rodee,
el Señor es nuestra esperanza y fortaleza. Las palabras de Felipe resonaron, generando fervor entre la multitud que deseaba escuchar más. Entre ellos, sin embargo, había algunos que sentían inquietud y resentimiento. Eran los que habían llegado como espías, los que estaban decididos a desbaratar la obra del Evangelio. Sus miradas estaban llenas de desdén, y uno de ellos, un fariseo de alto rango conocido como Ananías, se adelantó. ¿Cómo puedes traer a estos hombres y mujeres a perdición?, preguntó Ananías con voz dura. Sus enseñanzas son herejía, y solo sirven para desviar al pueblo de la verdadera fe. La tensión en el aire aumentó como una tormenta inminente, y la multitud, dividida, miraba expectante. Felipe, sintiendo la presión, no retrocedió. Con valentía y sabiduría, recordó las palabras de su maestro. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temáis, porque la gloria de Dios también se manifestará en la adversidad. Su voz resonó con poder mientras hablaba de la salvación en Cristo y el nuevo pacto que ofrecía vida en plenitud. Ananías, frustrado, intentó arrebatar el control de la conversación. El templo es nuestra consigna y el cumplimiento de la ley se ha de seguir. Pero tú solo traes confusión en nuestros días difíciles. En esos momentos críticos, la mano de Dios se movía entre los presentes. Felipe sintió el fuego del Espíritu Santo arder en su interior, y en un acto de obediencia, miró a la multitud y proclamó: escuchad. Hay un nuevo pacto, una nueva promesa que se ofrece no solo a los judíos, sino a todas las naciones. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos de la condenación y darnos esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida. Las palabras de Felipe parecieron tener un efecto divino. Muchos comenzaron a llorar, tocados por la verdad, mientras que otros, como Ananías, se mantenían en su resistencia. La tensión se hizo palpable, y el murmullo se intensificó, revelando que la división estaba en marcha. En medio de la controversia, Felipe sintió una revelación potente, una vez más. La multitud que había visto en su visión no era un mero concepto, era una realidad que se acercaba. Una nueva misión se avecina, entendió. Las llamas de la persecución serán la chispa para encender la fe en lugares oscuros. Finalmente, el antiguo fariseo chalado, Ananías, se despidió con una última amenaza: no te quedes solo con tus palabras, Felipe. La espada del rey pesa sobre nuestros hombros, y no pasarán muchos días antes de que busquemos la sangre de los que transgreden la ley. Mientras esas palabras pesadas se esparcían en el aire, Felipe sintió el eco de las Escrituras resonar en su corazón. Sabía que esta era solo la preparación para lo que estaba por venir. La visión del Señor de las multitudes enfrentando la desolación no era solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Señor, oró Felipe, revela tu camino en medio de esta tormenta. ¿Qué más harás en este tiempo de prueba? La noche se apoderó de Cesarea, un manto de sombra sobre la luz que una vez resplandeció, pero Felipe sabía que cada sombra no era más que un preludio de la gloriosa revelación que estaba por venir. ¿Acaso no prometiste que las puertas de la muerte no prevalecerían contra tu iglesia? Reflexionó mientras un viento suave comenzaba a soplar, trayendo consigo un susurro de esperanza. Esta fe que se edifica en la adversidad, ¿no será el testimonio más poderoso de tu gloria? Mientras las estrellas titilaban sobre ellos, Felipe entendió que cada renuncia, cada riesgo, cada acto de valentía, eran parte del plan soberano de Dios. Y, en medio de la oscuridad, un nuevo zumbido de vida y transformación se estaba preparando en la sombra. ¿Estaba listo para llevar ese mensaje donde la luz aún no había llegado? Una gran movida del espíritu le aguardaba, y la pregunta ya no era si iba a enfrentarse a la adversidad, sino cómo se manifestará la gloria de Dios en este nuevo viaje inesperado. Felipe se mantuvo en oración, sumido en la búsqueda de dirección divina. La noche, aunque calma, era astuta, un velo que ocultaba los planes soberanos de Dios, esperando el momento justo para revelarlos.
Mientras el eco de las palabras de Ananías retumbaba en su mente, comenzó a discernir el propósito mayor de su sufrimiento. La multiplicidad de voces y susurros aleatorios del espíritu que le latían en el corazón, lo guiaban hacia lo desconocido. Al amanecer, un mensaje urgente llegó a sus oídos: Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un desierto. Las instrucciones resonaron poderosamente, llevando consigo un sentido de misión que no podía ignorar. En su corazón, sabía que el desierto no era simplemente un lugar árido, representaba un espacio de transformación, donde la vida y la muerte se cruzaban en un diálogo divino. Felipe obedeció de inmediato, dejando atrás la ciudad impregnada de incertidumbre. El viaje era largo y solitario, pero cada paso vibraba con expectativa. Una vez en el camino, el calor del desierto le hizo recordar la importancia del agua, aquella que fluía en el alma del que tenía sed y anhelaba la justicia de Dios. Mientras caminaba, el Espíritu le habló de manera clara: prepárate, porque te llevaré a un encuentro, y en este encuentro, la salvación se manifestará. Con el tiempo, Felipe divisó un carro que avanzaba por el camino. Este estaba ocupado por un eunuco etíope, administrador de los tesoros de la reina Candes. Cipriano en su razón, el etíope leía, absorto, un rollo del profeta Isaías, su rostro surcado por la inquietud y el deseo de entender. Felipe sintió un nuevo impulso en su interior y corrió hacia el carruaje. ¿Entiendes lo que lees?, preguntó Felipe con entusiasmo. La voz del eunuco resonó con tristeza y anhelo. ¿Y cómo podré, si nadie me explica? Estas palabras sonaron como un clamor en el desierto, rescatándolo del silencio que envolvía su corazón. Entonces Felipe subió al carro y, con el poder del Espíritu Santo como motor, abrió las Escrituras. Este es de quien habla el profeta, comenzó, considerando la profecía de Isaías 53, el cordero llevado al matadero, fue herido por nuestras rebeliones. Así, Felipe compartió el mensaje de salvación, mostrando cómo cada profecía apuntaba al sacrificio de Cristo. La curiosidad se encendió en los ojos del etíope, y en medio de la revelación, las verdades de Dios tocaban cada rincón de su ser. ¿Qué me impide ser bautizado?, preguntó el etíope, deseando dar un paso audaz hacia la fe. Al llegar a un estanque, Felipe vio la oportunidad del cumplimiento del llamado divino. Juntos, descendieron al agua, y allí Felipe, lleno de gozo y fe, bautizó al eunuco. Las aguas del bautismo reflejaron un cambio eterno, un nuevo nacimiento en la familia de Dios, pero, mientras el gozo del momento llenaba el aire, de repente, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, llevándolo a un lugar que aún no podía comprender. El eunuco, estupefacto, salió del agua lleno de alegría, sin percepciones humanas de lo que había acontecido, pero con el peso de la verdad en su corazón. Así fue como el Evangelio comenzó a desbordarse más allá de las limitaciones humanas. Las promesas de Dios se estaban cumpliendo, no solo en Jerusalén, sino en los confines de la tierra. Lo que en el pasado parecía imposible se realizaba, las barreras fueron cruzadas, y la gloria de Dios se vislumbraba en esta nueva familia de fe. Mientras Felipe se encontraba en otro lugar, reflexionando sobre su extraordinario encuentro, sintió la presencia del Señor más cercana que nunca. Este ha sido solo un inicio, entendió. Las multitudes que vi en mi visión solo son el principio de lo que está por venir. La certeza en su corazón se erguía. El plan soberano de Dios era mucho más grande de lo que había imaginado. La historia apenas comenzaba, y cada paso que diera, cada palabra que proclamara, sería parte del cumplimiento del viaje hacia las naciones. ¿Qué más traería él? Señor. La obra redentora estaba en marcha, y Felipe estaba listo para ser testigo y mensajero en esta nueva temporada gloriosa. Mientras Felipe se encontraba bajo la sombra de una palmera en la soledad del desierto, sus pensamientos revoloteaban como hojas llevadas por el viento. La gloria del momento que recién había vivido, el bautismo del eunuco, aún resplandecía en su mente. Pero una nueva urgencia comenzó a arder en su corazón.
El Espíritu Santo, su constante guía, estaba a punto de revelarle un propósito mucho más amplio. Levántate y sigue hacia el norte resonó en su ser, como un eco que enciende la chispa de la obediencia. Felipe no dudó, comprendiendo que cada instrucción que seguía lo acercaba a la realización del plan de Dios. Con fe avivada, se incorporó, ya no temeroso del desierto, sino enérgicamente dispuesto a descubrir la obra que el Señor había preparado. Mientras caminaba, la calidez del sol reverberaba sobre la tierra seca, pero en su corazón sentía un fuego celestial. Felipe sabía que en cada paso habría un testimonio, una historia que contar, una vida que tocar. De repente, al voltear la vista, divisó un grupo de personas en la distancia. Observó que en medio de ellos había un hombre, un samaritano por su acento y modos, que lo había estado mirando. Como si estuviera marcado para un encuentro, Felipe se acercó. El hombre, de nombre Simón, había sido un mágico conocido en la región, un provocador de alucinaciones y engaños, quien había ganado popularidad de forma oscura y perturbadora. Las personas se agolpaban a su alrededor, deseosas de escuchar sus cuentos, convencidos de que su magia provenía de poder divino. Sin embargo, el Espíritu Santo guió a Felipe con fuerza al corazón de esta multitud, equilibrando la mezcla de temor y valentía que palpitaba en su pecho. Simón, llamó Felipe, sus palabras elevándose sobre el murmullo de la gente. Tu magia no es nada en comparación con el poder que viene del Altísimo. Yo te traigo la verdad del Evangelio, que sana a los quebrantados y libera a los cautivos. Simón se rió, pero algo profundo y extraño le ocurrió en el corazón. La proclamación de Felipe iluminó en él un destello de chispas de desesperación y deseo de algo más. ¿Qué deseas de mí?, preguntó Simón, irguiéndose, aunque la lucha interna era evidente en su mirada. Felipe, lleno del Espíritu, comenzó a compartir con la multitud acerca de Cristo, el Salvador que había resucitado y que era el verdadero poder de Dios. Las palabras del apóstol eran como balas de luz que penetraban la oscuridad del engaño, y lentamente comenzaron a surgir murmullos de convicción. Muchos en la multitud se sintieron atraídos hacia la verdad, dejando atrás las ilusiones que habían seguido. Sintiendo la convergencia de almas deseando seguir a Cristo, Felipe propuso un tiempo de oración, donde cada uno podría recibir la unción del Espíritu Santo. Simón, sintiendo la creciente luz que lo rodeaba, se acercó, deseando ser parte de esta transformación. Era un momento en el que el reino de lo sobrenatural chocaba con la realidad mundana, donde las cadenas de la incredulidad comenzaban a romperse, pero al observar lo que ocurría, Simón, con una mezcla de avaricia y curiosidad, rogó a Felipe que le enseñara el poder de imponer manos sobre otros para impartir la presencia del Espíritu. Te daré dinero, expresó, creyendo poder comprar algo que era un regalo divino. Felipe, con firmeza y compasión, respondió, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede adquirir con dinero. Arrepiéntete de tu mal camino y pide al Señor que perdone tu corazón. Las palabras de Felipe cayeron como un rayo, despertando en Simón una lucha interna. El ministro de Dios vio cómo la vida de este hombre estaba al borde de un abismo, un poderoso hechicero llamado a la luz, un ídolo a quien la gracia podía revivir. Cristo había llegado al desierto transformador, incluso a las almas más perdidas, y el plan de Dios continuaba desenrollándose. Pero mientras la multitud comenzaba a experimentar la salvación, en las sombras del corazón de Simón se gestaba una batalla cuya resolución corría el riesgo de subestimar el poder redentor de Dios. Felipe, aún sin saberlo, estaba al borde de una revelación aún más extraordinaria. ¿Qué vendría después? El viaje de Felipe a través de los corazones de los perdidos apenas comenzaba. La luz de la eternidad brillaba intensamente, y su mensaje apenas comenzaba a dar frutos. La historia seguiría desarrollándose en un despliegue grandioso del favor de Dios, rompiendo el silencio y las cadenas que ataban a los hombres. ¿Cómo se manifestaría aún más la soberanía divina en estos encuentros? Las promesas de Dios estaban en movimiento, y la salvación no conocía fronteras.
Felipe continuó hablando con fervor, su voz era un torrente de vida que desbordaba en corazones sedientos de verdad. El poder del Evangelio transformaba poco a poco la atmósfera. Las vidas de aquellos que lo oían comenzaban a germinar como semillas en suelo fértil, floreciendo en esperanza donde antes había vacío y desesperación. La luz de Cristo brillaba intensamente, iluminando la oscura senda de Simón y su desolada búsqueda de poder. Sin embargo, mientras la multitud se unía en oración, la sombra de duda opacó el corazón de Simón, quien se encontraba en una lucha feroz entre su ambición y el poder liberador del Creador. Las advertencias de Felipe resonaban en su mente: arrepiéntete de tu mal camino. Era un reto que iba más allá de sus deseos mundanos, un llamado a dejar atrás su antigua vida. Mirando el fervor en los ojos de la multitud, Simón sintió una punzada en su conciencia. «Hay esperanza para mí», murmuró para sí, tentado por el engaño que lo había definido por tanto tiempo. Buscó en su interior, pero el eco de su desafío a Dios aún resonaba fuerte, y su deseo de poder lo mantenía prisionero. En ese instante de tensión, Felipe, percibiendo la tormenta interna de Simón, oró por entendimiento y sabiduría. Mientras el Espíritu Santo guiaba a Felipe, una voz sutil surgió en su corazón. «Hazle entender que no hay cosa más valiosa que la salvación eterna». Así que se volvió hacia Simón, y con la compasión del cielo, le habló. «Simón, el don del Espíritu no puede ser comprado, porque es dado por gracia, y no por obras. Lo que Cristo ofrece es libertad, y su poder transforma el corazón. Pero para recibirlo, debes renunciar a tu viejo yo, y caminar en la luz que Él trae. La voluntad de Dios no se encuentra en la codicia, sino en la entrega y en la sencillez del alma». Simón, con la batalla aún ardiendo dentro de él, supo que la lucha era más que una cuestión de fe. Era un llamado a dejar atrás un pasado que lo ataba y aceptar la nueva vida que se le ofrecía. Poco a poco, el deseo de poder mundano comenzó a torcerse frente al anhelo de Cristo. Mientras tanto, la multitud a su alrededor se había entregado plenamente a la oración, sus voces elevándose en un clamor unificado. La presencia de Dios se hacía palpable, y cada corazón que anhelaba restauración en la cruz de Cristo comenzaba a sentir la unción del Espíritu Santo. Era un frágil pero poderoso momento, un verdadero encuentro con lo divino. Simón sintió que la noche comenzaba a caer sobre su antigua vida, y en su interior, un estallido de luz emergió. Se arrodilló, quebrantado y reconociendo sus vergüenzas. «Oh, Señor, perdóname. He buscado el poder en el lugar equivocado. Ven a mi vida, transforma mi corazón». De inmediato, una calma surgiendo desde el fondo de su ser lo invadió. Era como si las cadenas que lo mantenían cautivo se deshicieran en un susurro de gracia. Felipe, asombrado por lo que estaba presenciando, vio como Simón, el mago, se levantaba libre, los ojos brillantes de esperanza. La multitud se sintió llena de júbilo y se unió en alabanzas al Señor, pero en los cielos, otra historia se tejía. Mientras las alabanzas resonaban, el ángel del Señor se movía, orando por los que estaban todavía lejos de la luz. Una nueva misión aguardaba a Felipe, un lugar más allá de la frontera del entendimiento humano, un encuentro que cambiaría el destino de muchos más. «Prepárate, Felipe», sopló el viento del Espíritu. «Pronto cruzarás fronteras que no imaginas, un camino de evangelio y revelaciones que revelarán la grandeza de la salvación de Dios». ¿Dónde llevaría el siguiente paso de su viaje? La sombra de lo desconocido se cernía sobre la senda que aún no había sido andada. Había un sentido profundo de urgencia en el aire, un murmullo celestial susurrando sobre el futuro que aguardaba. Las promesas divinas estaban en movimiento, y Felipe, con su corazón encendido por el fuego del Espíritu, estaba preparado para ser el portador de la luz en un mundo que desesperadamente la necesitaba. La revelación de la soberanía de Dios estaba a punto de ser manifestada de maneras que nunca se habían visto. ¿Qué otros misterios aguardaban en el camino que Dios había trazado? El eco de lo divino comenzaba a resonar, y la historia del Evangelio muy pronto cruzaría los límites de lo conocido.
Mientras la multitud se dispersaba, rebosante de alegría y renovada en su fe, Felipe sintió el aire vibrar con un fervor inesperado. Era como si cada susurro del viento le prometiera revelaciones y caminos aún inexplorados. Con un corazón agradecido y un espíritu dispuesto, se preparó para seguir la dirección divina. Al despuntar el alba, la voz del ángel resonó en su mente de manera clara: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Este mandato despertó en Felipe una mezcla de incertidumbre y anticipación. ¿A dónde lo llevaría esta senda solitaria? Con pasos firmes y el aliento del Espíritu Santo guiándolo, Felipe partió hacia el desierto. Las dunas doradas reflejaban la luz del sol naciente, y el silencio que reinaba allí parecía estar cargado de divinas posibilidades. A medida que avanzaba, comenzó a notar la presencia de un carruaje en la distancia. Un hombre de Etiopía, alto y majestuoso, estaba sentado al volante. Este noble, un eunuco de gran autoridad en la corte de la reina, era un buscador del Dios verdadero. Al acercarse, Felipe notó que el eunuco leía las Escrituras, específicamente el libro de Isaías. Con asombro, pudo escuchar las palabras que el etíope articulaba: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de su trasquilador, así no abrió su boca. Era un pasaje de profunda conmoción, que anunciaba la venida del Mesías sufriente. Ante esta escena, Felipe sintió que el propósito de Dios se entrelazaba con su misión. ¿Entiendes lo que lees?, inquirió Felipe con delicadeza, introduciendo un diálogo que haría eco en los cielos. El eunuco, con un brillo de búsqueda ardiente en sus ojos, respondió: ¿y cómo puede ser, si nadie me enseña? Este encuentro se tornó en un ápice de eternidad, donde la salvación estaba a punto de desplegarse. Felipe, respondiendo a la invitación divina, subió al carro y comenzó a explicarle el pasaje, desglosándolo en la luz de la revelación del Evangelio. Este pasaje habla de Jesús, el Hijo de Dios, quien fue sacrificado por nuestro pecado, para darnos vida eterna. Las palabras de Felipe fluyeron con la fuerza del Espíritu, transformando el corazón del eunuco, quien escuchaba con atención y devoción. Mientras ambos hablaban, un cambio palpable se produjo en el corazón del noble. Cuando llegaron a un lugar donde había agua, el eunuco preguntó ansiosamente: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, sintiendo la urgencia del momento, respondió: si crees de todo corazón, puedes. El eunuco confesó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así, en medio del desierto, se detuvo el carruaje, y ambos descendieron hacia el agua. Con un acto de obediencia y fe, Felipe lo sumergió, y el milagro del nuevo nacimiento ocurrió. Cuando el agua se disipó, el eunuco salió lleno de gozo, transformado por la gracia. Pero Felipe, siguiendo el plan soberano de Dios, fue llevado por el Espíritu a otro lugar, desapareciendo de la vista del etíope. El noble emprendió su camino, lleno de alegría, y regresó a su tierra con una historia que resonaría. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad donde continuaría predicando por toda la región. Así, la historia de Felipe y el eunuco se convirtió en un testimonio de cómo el Espíritu Santo excede todas las expectativas humanas, y cruzando fronteras culturales, el plan de Dios se desplegaba en cada rincón de la tierra. ¿Qué más tiene Dios preparado para los que le buscan de todo corazón?, resonaba en los aires. Este encuentro solo era una probada de lo que vendría. Las naciones clamarían por el Evangelio y muchos más cruzarían de la muerte a la vida a través del sacrificio de Jesucristo. La revelación se abría, y el eco de la realidad divina comenzaba a moverse, llevando la historia más allá de lo que se pudiera imaginar. ¿Qué otros encuentros estaban esperando ser desvelados por la mano soberana de Dios? Mientras Felipe predicaba por las ciudades del litoral, las gentes se maravillaban ante su mensaje. Él hablaba con poder, lleno del Espíritu, y muchos eran los que se volvían a Dios, así como las llamas se elevan al cielo abrazando la luz. Pero en su corazón, había un profundo anhelo de seguir escuchando la voz del Señor, de sentir la dirección de su voluntad.
Una tarde, después de haber compartido el Evangelio en la sinagoga de Azoto, mientras caminaba por un sendero polvoriento en dirección a Cesarea, fue rodeado de una intensa atmósfera de expectación. La voz del Espíritu le susurró de nuevo, esta vez en un murmullo suave pero claro, se aproxima una revelación, Felipe. Mantente alerta y ve hacia la ciudad. La realidad del don sobrenatural hacía eco en su pecho, así que, con diligencia, su corazón palpitante lo llevó a avanzar. En su llegada a Cesarea, el ambiente era electrizante. La ciudad, con sus luces y sombras, vibraba en un pendular equilibrio entre el paganismo y la búsqueda de la verdad. Al caminar por sus calles, Felipe se sorprendió al ver a un grupo de hombres reunidos, con vestiduras que indicaban la diversidad de sus orígenes. Eran gentiles y judíos, hombres de distintas culturas y lenguas, todos anhelando oír la palabra del Dios vivo. En este bullicio de esperanza y curiosidad, un hombre se aproximó a Felipe. Era Cornelio, un centurión de la corte italiana, dotado de una nobleza que lo distinguía de la muchedumbre. Con un aire de sinceridad, Cornelio confesó, he tenido una visión, un ángel me ha dicho que te busque. Mi hogar está abierto para ti, por favor, ven y comparte. Ante esta invitación, el corazón de Felipe se expandió. Comprendió que Dios estaba rompiendo barreras y trayendo la luz a los gentiles. Acompañado por Cornelio, Felipe entró en la casa, donde se hacía un sacrificio a la fe que despertaba en el centurión y su familia. Allí, Felipe sintió el peso del propósito que Dios tenía para este encuentro. Mientras decía sus primeras palabras, observó en los rostros de aquellos allí reunidos la búsqueda genuina de la verdad. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace justicia, le es acepto, dijo Felipe, sintiendo como si cada palabra fuera una flecha que atravesara corazones sedientos. Mientras compartía la historia de Jesucristo y su sacrificio, el ambiente se llenó de un anhelo palpable, y el Espíritu Santo comenzó a descender sobre la compañía, tal como lo había hecho en Pentecostés. En ese momento, Felipe vio el cumplimiento de la promesa que había escuchado de labios de Jesús: seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los gritos de alabanza y gozo llenaban la habitación, y el aire vibraba con la presencia del Altísimo. Cornelio y su familia fueron bautizados, sellando un nuevo pacto en la luz. Felipe sabía que se había cruzado una frontera más. Dios extendía su mano a las naciones. Después de ese día glorioso, mientras Felipe se adentraba nuevamente en las calles de Cesarea, se dio cuenta de que el plan soberano de Dios era más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Cuántos más estaban destinados a conocer la verdad del Evangelio? Entonces, la voz del Espíritu le habló una vez más, revelándole que aún había más pueblos, tribus y naciones que anhelaban la luz. Y así, se posó en su corazón la pregunta anhelante: ¿estaría él dispuesto a aceptar el desafío de la Gran Comisión? El plan de Dios continuaba desplegándose, prometiendo aún más encuentros divinos y transformaciones que cambiarían el curso de la historia. ¿Qué más tenía reservado el Señor para quienes se entregan a su llamado? La búsqueda de revelaciones aún no había terminado. Mientras Felipe reflexionaba sobre el reciente bautismo de Cornelio y su familia, una nueva unción de fervor comenzaba a brotar en su espíritu. El manto del Espíritu Santo lo cubría, y en su corazón, un fuego ardía por seguir adelante. La voz clara de Dios resonó una vez más, indicando a Felipe que debía dirigirse al sur, hacia la carretera que desciende de Jerusalén a Gaza. Ve hacia el desierto, le dijo el Señor. Sin dudar, Felipe se preparó para el viaje. La dirección era peculiar, y el desierto tenía su propia notoriedad, un lugar solitario y árido. Sin embargo, Felipe sabía que allí, en la vastedad silenciosa, Dios tenía un propósito divino por cumplir. Caminó durante horas, el sol cegador del mediodía iluminando su camino, pero cada paso lo acercaba a su destino, donde cada grano de arena parecía susurrar la grandeza de Dios. Finalmente, llegó a la aldea desértica.
El aire era caliente y pesado, y no había señales de vida humana a la vista. Justo cuando se dispuso a cuestionar la sabiduría de este viaje solitario, una caravana apareció en la distancia. Era un eunuco etíope, alto y majestuoso, que viajaba en un carro, ocupado en leer las escrituras. Felipe sintió que su corazón latía con fuerza. La obediencia a la voz del Espíritu había sido correcta, este era el encuentro divino que lo estaba esperando. Inspirado por el Espíritu, Felipe se acercó al carro. El eunuco, un funcionario de gran autoridad, leía en voz alta el libro del profeta Isaías, específicamente el pasaje que decía, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de su trasquilador, así no abrió su boca. Isaías 53, 7. Felipe, impulsado por una divina compasión, preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope, lleno de anhelo y confusión, respondió, ¿y cómo podré, si nadie me enseña? Los ojos del eunuco estaban llenos de hambre por la verdad, un reflejo del deseo de muchos que buscan respuestas en medio de la incertidumbre. Felipe, movido por el Espíritu, subió al carro y comenzó a explicarle las Escrituras, revelando cómo estos antiguos textos hablaban sobre el Mesías, el sacrificio perfecto que traería salvación a las naciones. A medida que conversaban, el desierto se convirtió en una atmósfera de vida. Las palabras de Felipe eran como agua que saciaba la sed del alma del eunuco. Su corazón se iluminaba con cada revelación sobre Jesús, el cumplimiento de las profecías. El eunuco, emocionado por este nuevo entendimiento, preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? En ese momento, a la sombra del desierto, no había barreras que pudieran detener el movimiento del Espíritu. Felipe, sintiendo la urgencia de aquel momento, mandó detener el carro y ambos descendieron al agua. Allí, en aquel lugar inhabitado, Felipe proclamó el nombre de Jesús, y el eunuco fue sumergido en las aguas, sellando su fe en la luz del Salvador. Cuando Felipe emergió del agua, un fenómeno sobrenatural ocurrió. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, llevándolo a otro lugar, y el eunuco, lleno de gozo, continuó su camino, proclamando la salvación que había encontrado. Después de esa impactante experiencia, Felipe se encontró en la ciudad de Azoto, su corazón rebosante de gratitud y asombro. Aquel encuentro había sido un testimonio de la omnipresencia de Dios y su poder para transformar vidas a través del Evangelio. Mientras recorría las ciudades, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué otros encuentros le esperaban? ¿A cuántos más llevaría la verdad de Cristo? Así, la preocupación en su corazón se convertía en un eco de una nueva declaración divina. Dios tenía un plan más amplio, un llamamiento que trascendía las fronteras de lo conocido. ¿Estaría Felipe preparado para lo que vendría? La historia de la salvación se estaba entrelazando de maneras que aún no podía comprender. La voz del Espíritu resonó una vez más, revelándole que el cerco de la redención se estaba expandiendo, prometiendo que ni las alturas del cielo ni las profundidades del abismo podrían separarlo del amor de Dios. Pero el camino que se anteponía estaba lleno de sorpresas y revelaciones que cambiarían no solo su vida, sino también el rumbo de la humanidad. ¿Cómo respondería Felipe a este nuevo reto en el vasto plan soberano de Dios? En las semanas que siguieron al glorioso bautismo del etíope, Felipe se dedicó a predicar en las aldeas cercanas, llevando el mensaje de salvación a los corazones afligidos. Cada lugar que visitaba se llenaba de fe, los milagros se multiplicaban y las sanidades acompañaban sus palabras. Sin embargo, la inquietud en su espíritu no se desvanecía. Había una constante percepción de que algo mayor se acercaba, algo que desbordaría aún más las fronteras de su entendimiento. Un día, mientras reposaba bajo un árbol en la plaza del pueblo, escuchó un murmullo entre la multitud. Se dice que en Jerusalén hay rumores sobre un nuevo movimiento y que hay quienes buscan a los seguidores de Jesús para arrestarlos, comentó un anciano. Las palabras se deslizaron por entre la multitud como un viento suave pero inquietante.
El corazón de Felipe se contrajo con la realidad de que la persecución estaba al acecho, la voz de Dios aún resonaba en su corazón, y mientras observaba los rostros de aquellos que había impactado con su testimonio, recordó las palabras del Maestro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con cada día que pasaba, el amor por su Salvador se hacía más profundo, y su deseo de cumplir su llamado lo impulsaba aún más. Una noche, mientras se preparaba para descansar, el Espíritu Santo habló de nuevo a Felipe, esta vez con mayor claridad: prepárate, porque la siguiente etapa de la misión comenzará este mismo día. Te enviaré a las naciones donde mi luz aún no ha llegado. La convicción que sentía en su interior era innegable. Felipe sabía que su camino no solo lo llevaría a predicar en tierra conocida, sino que le depararía un reto mayor: cruzar a lo desconocido. Al amanecer, cuando el cielo aún se teñía con los colores suaves del alba, Felipe recogió sus pertenencias y se dirigió a Jerusalén. Su corazón latía con un propósito renovado. ¿Sería este el momento en que los instrumentos del pueblo de Dios serían llevados al frente de la adversidad para demostrar la gloria de su nombre ante las naciones? Al regresar a Jerusalén, encontró la ciudad en un fervoroso revuelo. Los seguidores de Jesús se habían multiplicado, pero también la persecución. Justo cuando Felipe dejó que el contexto se infiltrara en su mente, llegó la orden drástica que resonó entre la comunidad: arrestad a los cristianos, eliminad la amenaza. La noticia causó pánico y, al mismo tiempo, determinación entre los creyentes, quienes se comprometieron a seguir proclamando la verdad. Una noche, en un encuentro clandestino entre los creyentes, Felipe se encontró con un hombre que infundía cautela y admiración. Era Saulo de Tarso, quien se había convertido en un ferviente perseguidor. Pero en esa misma reunión, algo extraordinario sucedió. El rostro de Saulo emanaba un brillo diferente: había tenido un encuentro con el Altísimo. La transformación que había experimentado no solo era física sino también espiritual. Ante la congregación atónita, compartió su visión en el camino a Damasco. Yo le vi, brillando como el sol. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, me dijo. De esa experiencia supe que el camino a seguir es vivir para Él, relató Saulo, y cada palabra elevaba el fervor en el lugar. Los corazones angustiosos comenzaron a palpitar los de esperanza mientras Felipe contemplaba cómo el poder de Dios lo transformaba de perseguidor a seguidor. Aquella noche, las primeras semillas de unidad surgen en una iglesia que enfrentaba el desafío más grande. De repente, un susurro también llegó hasta Felipe: el tiempo está cerca. La obra de Dios se extenderá más allá de lo que has visto. Ya no se trataba solo de una misión, era el cumplimiento del destino divino en la vida de aquellos a quienes se enviaba. Con la unión de los apóstoles establecidos y el fervor de aquellos que una vez habían estado perdidos, el movimiento comenzaba a despegar, cruzando límites que incluso Felipe no podía imaginar. ¿Y qué pasaría entonces con las sombras de la muerte que acechaban la fe naciente? En medio de la adversidad, otra llamada resonaba en su corazón. Una nueva etapa en el cumplimiento del propósito de Dios se estaba gestando, y Felipe sabía que su papel no solo era predicar, sino también ser un testigo de la verdad, llevando el mensaje de Cristo allí donde la oscuridad aún dominaba. Los rumores de su misión, las máqueris de su fe, eran solo el comienzo de un viaje que prometía desafiar el dominio de la muerte a través de la luz viviente de Cristo. Pronto, Felipe se dio cuenta de que su nombre sería parte de un relato más grande, el que contaría las maravillas del poder del Espíritu Santo llevando su testimonio más allá de la historia. El eco de su llamado retumbaba como un tambor en la distancia, y el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse en formas vertiginosas. Con un corazón abierto y una fe renovada, Felipe estaba listo para lo que vendría. ¿Están preparados?, preguntó en su mente. ¿Están listos para ser parte de la expansión del reino en tiempos de tribulación? Las promesas de Dios nunca fueron limitadas por las circunstancias. El misterio de su plan continuaba desplegándose, dejando a todos expectantes. En cada paso, en cada encuentro,
podría surgir un nuevo capítulo de redención y salvación. ¿Cómo responderías tú ante lo que el Señor tiene reservado para ti? Las palabras del apóstol en un tiempo de peligro resonaban: el temor no está en mí, en Él tengo mi confianza.